Buenos días, yo soy Estrella Montes, contratada de FPU en la Universidad de Córdoba, y junto con mi compañero Rafael Pagador, también FPU en la Universidad de Córdoba, os presentamos este artículo que es una propuesta de actividad docente titulado El derecho y la inteligencia artificial, simbiosis perfecta o el germen de un problema generacional, que se enmarca en el área temática de derecho y concretamente en el simposio Inteligencia Artificial, TIC y Universidad Online. Nuestra comunicación se estructurará de la siguiente forma. En primer lugar, hablaremos brevemente de la introducción o los prolegómenos que nos han llevado a realizar esta propuesta de actividad docente, los objetivos que queremos cumplir con ella y su metodología. A continuación expondremos el desarrollo de la propuesta y finalmente algunas conclusiones. Bien, como antecedente más inmediato a esta propuesta de innovación docente, tenemos la irrupción de la inteligencia artificial en el panorama jurídico, académico, que ha provocado su aplicación masiva e indiscriminada en todos los procesos de interacción propios de la labor de los juristas. Evidentemente, eh, no en todos los supuestos la IA arroja resultados fiables, acordes con la legislación vigente y la interpretación dada por la doctrina jurisprudencial de los altos tribunales. Especial preocupación suscitan las actuales corrientes ideológicas u opiniones populares que abogan por la sustitución de los jueces y magistrados por inteligencias artificiales entrenadas que objetivicen los fallos de los operadores jurisdiccionales en su aplicación del derecho. Bueno, pues a partir de esa preocupación, nuestro objetivo con esta actividad es transmitir al alumnado la importancia de emplear la inteligencia artificial con un espíritu crítico desde la formación autónoma de la persona como jurista capaz de enjuiciar todos los resultados que arroje la IA. Y por supuesto, pues queremos hacerlos conocedores de las propias limitaciones que esta herramienta tiene y esperamos que desarrollen un pensamiento crítico, una opinión crítica respecto a estas corrientes ideológicas de que la IA es capaz de sustituirlo todo. Por ello, en los objetivos que nos marcamos, tenemos como objetivo principal pues, identificar esos errores técnicos jurídicos que la IA puede cometer y como objetivos particulares, concienciar al alumnado de los sesgos de la IA, concienciar sobre la violencia de género, un objetivo transversal también, y determinar la idoneidad de la IA para actuar como juez autónomo. Con respecto a la metodología, nos marcamos 4 ejercicios dentro de esta gran actividad de innovación docente. El primero de ellos, pues, se trataría de dar al alumnado 2 supuestos de hecho de sentencias ya existentes, algo resumido. Uno de una sentencia de naturaleza civil y otra de una sentencia de naturaleza penal, a fin de que la IA nos em, podamos diferenciar cómo el margen de discrecionalidad del juez es distinto en un proceso civil y en un proceso penal y cómo actuaría la IA en cada uno de ellos. A continuación, pediríamos al alumno que diseñe un prompt, aunque nosotros como docentes también podemos darle uno de ejemplo, también para procurar su formación con respecto a las inteligencias artificiales. Y a partir de ahí, en ese prompt se pediría que la IA resuelva ese supuesto de hecho como lo haría un juez o un magistrado español. Nosotros hemos pensado esta actividad con respecto mm, a la utilización de dos IAs distintas para poder comparar los resultados de dos inteligencias diferentes. En los ejercicios subsiguientes, que veremos a continuación con más detalle, pues se espera del alumno que haga un ejercicio comparativo de cómo el juez en la vida real ha resuelto el caso, cómo lo ha resuelto cada una de las IAs y se extraigan conclusiones. Buenos días, soy Rafael Pagador y tomando el relevo de mi compañera voy a abordar las dos últimas partes, referidas a lo que es el desarrollo de la propuesta didáctica, por un lado, y por otro lado lo que son las conclusiones que se siguen de la implementación de esta actividad de innovación docente. Verán, para llevar a cabo esta actividad hemos planteado el desarrollo de 4 actividades dentro del aula, para lo cual nos hemos servido de 2 resoluciones emanadas del Tribunal Supremo, las que son la sentencia del Tribunal Supremo 701-2019, consignando su ECLI,
y la sentencia del Tribunal Supremo 2288-2026, consignando igualmente su ECLI justo debajo. Comencemos con la primera actividad, que tendría una duración aproximada de 20 minutos. De estos 20 minutos, los 10 primeros vienen destinados a ofrecer al alumno una versión sintética, una versión resumida de los antecedentes de hecho de las distintas sentencias mencionadas, para que se empape de ellos, para que tenga constancia de las cuestiones controvertidas en el supuesto. Después, les daremos 10 minutos adicionales para que diseñen un prompt adaptado a las circunstancias específicas del caso y a la naturaleza del órgano judicial que está destinado a la resolución de las cuestiones controvertidas, quedando algo como lo que aparece en la diapositiva. Una tabla con 3 columnas. La primera de ellas será la sentencia que estamos tratando, la segunda columna será el supuesto de hecho sintetizado y la tercera el prompt diseñado específicamente para ese caso concreto, ¿verdad? ¿De qué va exactamente el primer caso? Pues lo que se aprecia es básicamente un supuesto de un arrendamiento de un local de futura construcción entre empresas en el que se discute si procede o no la aplicación de una cláusula penal y si procedería, atendiendo a las circunstancias del caso, la moderación judicial de la misma en aplicación del artículo 1154 del Código Civil. Exactamente lo mismo tendremos que hacer con la segunda sentencia traída a colación, en la que básicamente se discute un supuesto de violencia de género en el que se debate acerca de la calificación jurídica de los hechos planteados. Por lo tanto, el alumno diseñará un prompt en el que desafía a la inteligencia artificial a presentar una respuesta fundada en derecho ante los hechos probados que se le presentan. ¿Y cuál es el objetivo perseguido con esta actividad? Pues básicamente es trabajar en la capacidad analítica del alumno, con la finalidad de que sea capaz de captar la esencia de los supuestos que se le plantean y crear con ello un prompt preciso y acertado, que al final no deja de ser uno de los aspectos indispensables para poder hacer un buen uso de la inteligencia artificial, que solo es posible si se tiene un dominio pleno sobre aquello que se le quiere preguntar. Continuamos con la segunda actividad, que es muy sencillo de realizar de manera simultánea junto con la tercera actividad. Ambas actividades, de forma conjunta, tendrán una duración de 40 minutos. De estos 40 minutos, los 20 primeros estarán destinados a que el alumno estudie y analice la resolución original para extraer el fallo de las mismas. Es decir, extraen el fallo de la resolución original y lo consignan en una tabla comparativa tal y como aparece en la diapositiva. ¿De acuerdo? Tras ello, dispondrán de 20 minutos adicionales para introducir los prompts diseñados en dos inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial de corte generalista, como puede ser ChatGPT en nuestro caso, y otra especializada en el ámbito jurídico, como es la inteligencia artificial Soft IA, diseñada por Tirant Prime. Del resultado que obtengan, tendrán que consignar en una columna el fallo dictado por ChatGPT y en otra el dictado por Soft IA, lo cual tendrán que hacer 2 veces, uno por cada resolución. Quedaría algo bastante parecido, bastante similar a lo que se aprecia en la diapositiva. Una tabla en la que es fácil apreciar de un solo vistazo las diferencias entre el resultado alcanzado por el juzgador original, el Tribunal Supremo, en su sala primera y segunda respectivamente, y el alcanzado por los programas de inteligencia artificial consultados. Así quedaría la tabla comparativa que venimos proponiendo para la segunda resolución, esto es, para que ese supuesto de violencia de género en el que se discute la calificación jurídica de los hechos que se le plantea a la inteligencia artificial. Finalmente, pasamos a la cuarta y última actividad, cuya realización estaría proyectada en unos 30 minutos aproximadamente. En ella, el alumnado debe llevar a cabo un comentario crítico en el que analice las posibles discrepancias que encuentre en relación con el sentido del fallo, con la existencia o no de posibles errores, ya sean errores materiales sobre el fondo del asunto o ya se trate de errores formales, donde se valore si la inteligencia artificial está ignorando la jurisprudencia más reciente o si por otro lado la está teniendo en consideración, y en fin, una reflexión, una valoración crítica sobre el grado de fiabilidad de este tipo de programas.
En este sentido, por ejemplo, en la primera sentencia, que es relativa a cláusulas penales, se aprecia como el tribunal, aunque considera aplicable la cláusula penal, entiende que procede la moderación judicial de la misma en aplicación del artículo 1154 del Código Civil, por entender que el incumplimiento del arrendador es asimilable a un cumplimiento parcial o irregular, que es el presupuesto contenido en el precepto citado para que pueda tener lugar esa moderación judicial. Sin embargo, ninguno de los programas toma en consideración esta circunstancia en el fallo, por lo que se niega la posibilidad de la moderación judicial, existiendo una notable discrepancia entre el sentido del fallo en la resolución original y en la resolución dictada por ambas inteligencias artificiales. En el segundo supuesto, sin embargo, las conclusiones a las que se llegan son bastante similares, a partir de los hechos que resultan probados, aunque desde luego se abre un interesante espacio de reflexión acerca de la posibilidad que tendría la inteligencia artificial para juzgar un determinado testimonio, por ejemplo, y para discernir lo que es cierto de... Finalmente, mencionaré algunas de las conclusiones que hemos podido alcanzar. Bien, en primer lugar, consideramos que la implementación de esta actividad permitiría que el alumno constate que si bien los programas de inteligencia artificial poseen numerosas virtudes, pues son excelentes para ofrecer estructuras generales y para abordar conceptos desde cero, lo cierto es que adolecen de importantes defectos, pues pueden no ser capaces de mantenerse al día con las últimas novedades jurisprudenciales y doctrinales, y por tanto, podrían no ser capaces de aplicar las nuevas tesis, esos nuevos matices, esas nuevas puntualizaciones a los supuestos de hecho que se le planteen, lo que puede conllevar un cierto riesgo, en especial para el alumnado, que carece de la base de conocimiento necesaria para discernir, en muchas de las ocasiones, si la respuesta que le ofrece la inteligencia artificial es equívoca o si por otro lado no lo es. ¿Bien? Lo anterior nos permite enlazar con otra conclusión, y es que consideramos que la inteligencia artificial tiene facilidad para dar respuesta a los casos fáciles, es decir, aquellos casos obvios, evidentes, que exigen una aplicación prácticamente literal de la norma, como sucede en el supuesto de naturaleza penal, donde no ha tenido dificultad para subsumir los hechos que se le han planteado en los tipos penales correspondientes, aunque desde luego partimos del hecho de que se le han dado los hechos probados desglosados a la IA, ya que distinto habría sido si estos programas tuvieran la función de determinar qué hechos se encuentran probados y cuáles no. En cualquier caso, los casos complejos que exigen ponderación de matices consideramos quedan fuera del alcance de estos programas de inteligencia artificial. Y además, es cierto que hay determinadas cosas que pasan en sala que en muchas ocasiones ni siquiera quedan plasmadas dentro del texto final publicado en el CENDOG, pero que son determinantes en el sentido del fallo. Y es que una IA, incluso aunque se colocase en la posición del juzgador, muchas veces sería incapaz de captar e interpretar estos matices. Hablamos, por ejemplo, de una vacilación del acusado o del desliz de un testigo. Y finalmente, nos gustaría señalar la diferencia entre la IA jurídica y la IA generalista, ya que la IA jurídica es, en general, más prudente y conservadora que la generalista, ofreciendo respuestas mucho más fundamentadas y exigiendo un mayor número de datos, más información para pronunciarse sobre las cuestiones que se le planteen. Lo que abre un nuevo debate. Cuando el alumno se confía en la inteligencia artificial para plantearle un problema, ¿acude a la IA jurídica o le basta lo que sea que le conteste ChatGPT? Y eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.